Parece por las fotitos, sí logro reconocerlos. Por ejemplo, Ever, Yasmín, Edith, Bitmer, sí me acuerdo que estaban en las sesiones anteriores. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Espero que las sesiones anteriores hayan logrado practicar, sobre todo a entrar a la evaluación, que también es importante para ustedes, referente a su certificación. Por favor, tomen en cuenta ello, que es importante, por el cual es el motivo en el que ustedes están cursando este curso, justamente referente a primeros auxilios. Permítanme ahora, sí, vamos a compartirles. Igual mientras van uniéndose, sean bienvenidos a la sesión que vamos a trabajar. Elevar el volumen y ahora sí. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a poner en expandir la pantallita. Y aquí tenemos. Muy bien, entonces la clase 4, vamos a hacer referente a lesiones traumáticas y fracturas. A ver, perdón, muy buenas noches, Flor. Todo bien, por eso no pude entrar, pero lo hice todo el día siguiente. Genial, lo bueno que has logrado practicar y hoy ya estás mucho más fresco. Igual, si es que surgen dudas referentes a las sesiones anteriores, si quieren que lo podamos abordar, por favor, tengan la libertad de poder comentar. Peter, muy buenas noches. Yo también lo hice el día de hoy el examen, ya que el sábado no pude entrar. Muy bien, lo importante es que estemos ahí tratándonos de poner el día. Recuerden que igual ya solo nos falta una sesión para poder terminar lo que es referente a primeros auxilios, entonces ya no falta nada. Es como que estamos cerca de un examen final, por favor, y hay que estar al tanto. Vamos a avanzar haciendo mención al concepto de lesión traumática. Véanse ustedes aquí la imagen. Tenemos este tipo de representación. Voy a tratar de acercarles un poquito más, poquito y un poquito, pero quiero que vean justamente el nivel de la rodilla, ¿no? Justamente la zona donde está enfocando la foto. Cuando hablamos nosotros de lesiones traumáticas, ustedes recordarán que puede pasar a nivel, digamos, hogar, en el cual de repente estábamos ayudando a limpiar, sacar cajones de zonas más altas, o de repente estábamos haciendo trabajo de esfuerzo en casa, o incluso en nuestra propia área laboral. Pero estos accidentes puede pasar, como se pueden dar cuenta, en algún momento ustedes también de repente han sido protagonistas de ese tipo de escenas, o de repente un familiar, o de repente alguno que otro amigo conocido. Y otra vez la afinidad, muchas veces, y lo digo porque yo también fui estudiante y en algún momento, ¿no? Cuando saben que eres del área de la salud, a veces te dicen, mira, me acabo de hacer este rasponcito, me caí de aquí, ¿qué me puedo echar? ¿Qué puedo tomar? ¿Qué puedo hacer? No exactamente lo digo con el fin de que ustedes sean como las personas que le prescriban un tratamiento o un, digamos, un tipo de acción específica, sí, pero lo importante es que ustedes reconozcan, ¿no? De repente la peligrosidad. Una herida versus a una fractura, o sobre todo se darán cuenta que la fractura expuesta, al tener el hueso fuera, es mucho más, digamos, de repente incluso asombra, asusta, y puede ser tedioso de repente para la persona que te quiere ayudar poder hacerlo, sino con el fin de que ustedes puedan aprender a reconocerlo, recomendar acudir cuanto antes a un centro de salud y de esta manera ustedes estén haciendo esta acción con el fin, obviamente, de que se dé de buenos términos en relación que queremos el bien para la otra persona. Por eso también tenemos la ley de la ética, la ley en relación a la norma, a no queremos decirle el mal a nadie con nuestras acciones. Entonces, bien, analizando esta imagen, vamos ahora a ver aquí al ladito a la parte tanto teórica. En este caso, bueno, vemos, ¿no? Tiene una zona a nivel de la rodilla que justamente está
expuesta o bueno, está haciendo notar que está colocado por este vendaje. Y en este vendaje, si lo vimos con ustedes, justamente hay formas de poder efectuar el vendaje y justamente, bueno, no se logra apreciar bien en esta foto, pero hay un vendaje que en el cual cumple un propósito, sobre todo el vendaje en 8, que va a hacer a que la zona exactamente del huesito de la rodilla, justo donde voy a señalar por aquí, va a hacer que cuando justamente ocurre una lesión, un raspón, una exposición a ese lugar, no tenga que ser totalmente cubierto si es que hay una exposición total o si es que es una zona mucho más delicada para que no podamos ejercer la presión. Entonces, eso es otro tipo de vendaje. En este caso es un vendaje continuo, asumiendo que solamente ha sido de repente una herida, una lesión, una herida a nivel de esta área y solo queremos cubrir. Entonces, tenemos en sí los tipos, para repasando, lesiones cerradas, como en caso sucedieran contusiones, en otro caso de repente hubiera hematomas, ustedes habrán visto, o también imagino que lo pasarán tanto en su día a día, quizás están jugando con los niños o entre ustedes o están haciendo algún deporte y en eso de repente alguien te golpeó con su pierna, sobre todo en el deporte del fútbol, golpeó con la pierna cerca de la pierna de la otra persona, sin querer, y te generó una pequeña, bueno, no, ni tan pequeña, ¿no? Porque eso es incluso hasta un hematoma tremendo en el área, y se ve como abultado, enrojecido, morado, verdoso, una combinación increíble que se forma justamente estas presentaciones de lesiones cerradas producidas por estos hematomas. Contusiones, a veces cuando solo son los golpes bloqueantes que mayormente se dan entre zonas duras y a veces genera solamente como digamos, no puedes extender totalmente. Tienes como esta dificultad adolorida, pero lo haces forzadamente. Pero sí puedes como que te dificulta un poco hacerlo. Tienes en lesiones abiertas como heridas, de repente cortes, accidentes, por ahí el pequeño está manejando la bici y se cayó, se raspó en alguna área de la pista, de la vereda, generó una herida expuesta. Y entre ellos, si es que esto de repente se acentúa a ser más, podríamos decirle, más complejo, por ahí que se da una fractura, sobre todo expuesta. Imagínense qué nivel tanto de la zona de la pierna, toda esta área que está mucho más expuesta a lo que son fracturas expuestas, sobre todo por este deporte de manejar la bicicleta, pues pueda tener justamente la zona tanto del piecito, la zona de la rodilla, con ese tipo de fracturas predispuestas. Por ende, ¿qué va a hacer? Va a tener un reposo más a largo plazo, incluso de repente va a requerir una que otras sesiones para recuperarse, intervenciones quirúrgicas, etc. Entonces, ese proceso va a ser mucho más largo. Igual, hacerles mención como ejemplo son golpes, caídas o accidentes de tránsito, entre los cuales son tanto los más usuales en relación cuando hablamos por lesiones traumáticas, lesiones que pueden pasar a repercutir, a suceder, sobre todo cuando estamos, bueno, sobre todo si de repente cuando ustedes también ya tienen sus hijos o incluso hay que tener mayor cuidado en el caso con adultos mayores que son también muy delicados en cuestión a la movilización, ¿no? A veces ellos ya no pueden dependerse mucho de sí mismos, sobre todo cuando tienen a nivel óseo ya enfermedades tipo osteoporosis, ya fijadas, que son mucho más delicados. Es como un vidrio, un cartoncito mucho más delicado, podríamos mencionarle, pero a veces ya de por sí con otros exámenes nos puede avisar cuándo está en osteopenia y qué tipo de tratamiento le puede ir enviando el especialista del caso. Entonces, bien, vamos a ver más casos aquí. Y acá, por ejemplo, vean la imagen que
A ver si pienso yo que todos en algún momento hemos pasado por ese tipo de lesión que estamos observando. ¿Quién no ha tenido contusiones justamente tal cual estamos viendo en esta imagen? Sobre todo de repente en varones que juegan partido. ¿Cuántos somos? Ahorita somos, mira, 9, 10, 11 alumnos. De los 11 alumnos que estamos aquí, ¿todos hemos pasado por contusiones o aún nadie ha pasado por ninguna contusión? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿O nunca? Así es, como moretones, tal cual lo estamos por aquí viendo en esta imagen, es sobre todo en esta área. A veces no necesariamente en la pierna, a veces en el brazo, que son parte los más usuales, sobre todo para aquellos que también hacen deportes o trabajos de fuerza. Entonces, en este caso, tanto de contusiones, pues es causado porque ha habido una fuerza externa. Por eso le decía, puede ser provocado porque otra persona esté jugando fútbol, me lo haya logrado golpear, eh, sobre todo de forma brusca, y sobre todo en esta zona específica. A veces se puede dar incluso en la zona del talón, del pie, que es mucho más incluso dificultoso poder recuperarlo. Pero en sí el daño provocado acá es incluso supera la resistencia de los tejidos, pero es decir, no está expuesto, solo está en el mismo lugar. Vemos toda la gama de colores que estamos observando, pero respeta la continuidad del epitelio. Solo está focalizado en este lugar, no hay herida como una rayita que te mandeas de esta dirección a la siguiente, solo como vemos localizado, a eso se refiere. Sí, en Ever sí me he caído hasta de techos. Wow. Bueno, me imagino que al menos a forma personal yo recuerdo más en mi época de infancia. A mí me gustaba golpearme la rodilla así jugando, sobre todo cuando antes podíamos salir a jugar con San Miguel, que otros deportes con bicicleta, con pelota y otros más. Entonces como que esa era, ¿no? Como que podríamos vivir en la infancia, en salir con los amigos a jugar a la calle, tener estos deportes y hasta era usual observarlo. De repente ahora ya es más la era tecnológica. Yasmin, sí, en el tendón de la mano y en la parte de la pierna izquierda como moretón. Oh, wow, miren. Aunque igual, solo para recalcarles que en casos hay situaciones que de repente tienes muchos moretones en el cuerpo, pero tú no reconoces o no recuerdas, o de repente incluso eh, te causa extrañeza que tengas moretones, porque no haces deporte físico, no has hecho fuerza, no has cargado, no has limpiado áreas que podrían de repente tener ese tipo de lesión. Entonces, cuando hay esos tipos de signos, ya hablamos por ahí de otro tipo de patologías a nivel de la sangre. Entonces, si observamos ese tipo de manchas, también nos están diciendo el cuerpo, algo está pasando y hay que atendernos. En ese caso, la especialidad se dirige a hematología, que es quien se va a encargar la razón por el cual te aparecen moretones sin razones, sin causales. Esa es otra cuestión muy distinta. A ver, perdón, vamos con Daniela. Yo pasé por algo similar y no hubo quien me dé los primeros auxilios. Pensé que mi rodilla estaba rota, pero gracias a Dios nada grave. Ah, qué bueno que no pasó nada más grave en tu caso. Y a veces queremos que suceda cosas así, algo leve, sobre todo cuando estamos solos, ¿no? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos auxilia en un momento así? Vamos a ver esa imagen de aquí ahora. Okay. En este otro caso tenemos ahora los tipos. Recuerdan, el título anterior hacía referencia a las contusiones. Ahora tenemos la evolución o tanto los grados, los tipos de contusiones. Para este primer grado, fíjense en la zona. Por ejemplo, por aquí, en esta imagen es el área del brazo. Pienso que de repente la persona que ha tenido esta lesión en la zona del brazo
Pudo de repente la zona de este brazo, en la parte del antebrazo, del codo a la muñeca, esta área, pudo haber colocado demasiada fuerza en alguna estructura, sobre todo si quizás pudo estar a punto de caerse para poder sostenerse y evitar caídas mucho más severas. Entonces, por eso se asemeja a esta línea, ¿no? En forma lineal la zona morada. Entonces, pues en este caso, es un daño muy localizado, como menciona en la piel, y la causa principal es la ruptura de vasos sanguíneos pequeños o capilares. Véanse que si observamos una zona morada, media rojiza, recuerden que en el tubito donde circula la sangre tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas e incluso de cara a este tubito que irriga el cuerpo tenemos tres tipos. Recordarán, tenemos venas, tenemos arterias y tenemos capilares. Por eso que hace mención aquí, ruptura de vasos sanguíneos pequeños o también conocidos como parte de los capilares. Ahora, lo que observamos, en base al ejemplo que les menciono, de repente estábamos trabajando, ahí ayudando a colocar alguna parte alta del techo y justo nos estábamos por caer, la escalera se movió y nos sujetamos de los palos, pero ejercemos fuerza con el codo y sucedió ese tipo de lesión. Entonces, hay una aparición de las tan llamadas petequias y equimosis de la piel. Puede tener, no sé si, a ver, lo voy a acercar un poquito más, pero se ve tipo como puntitos moraditos, si logran apreciarlo mejor. Estas áreas o verdecitas, puntitos verdecitos aquí, acá como moraditos, y aquí tienen más moraditos alrededor, como un chocolate, y acá es medio morado. Acá lo van a ver un poco mejor, véanse que acá se ven los moraditos más marcados, como puntitos ya. Pero acá están unos cuantitos. Entonces, algo así se refiere a este tipo de presentación. En el caso dado, ya por segundo grado, va a implicar, porque hay ruptura de vasos. Si hay, como dice, totalmente ruptura de vasos, y saben que los vasos tienen gran contenido de los elementos que le menciono, y entre ellos glóbulos rojos, como el nombre lo dice, rojo tal cual, van a apreciar esta zona más rojiza, tiene más rojiza. A veces, si se han hecho algún otro tipo de lesión semejante, es una lesión que está a un filo o a un puntito, digámosle así, de que si lo tocas más o si ejercen un poco más de presión o si levantan tan solo un pequeño pellejito, por así decirlo en término más coloquial posible, probablemente comience a sangrar la zona y comience a sangrar y pase a la del tercer grado que apreciamos en la siguiente foto. Pero aclarando en la del segundo grado. Entonces, aquí ya hay ruptura de vasos sanguíneos de mayor calibre y dice, ya provoca acumulación de líquido. La zona se ve como un chinchón rojizo, una bolsa infladita. Tiene líquido de contenido porque se ha roto el vaso. Y hay un aumento, por ende, del volumen de la zona afectada. Es como cuando alguien se golpea la cabeza y le decimos, te ha salido un chinchón rojizo, como una bolsa de agua. Ese, por ejemplo, puede ser un tipo semejante de presentación. Ahora, en este caso, la del tercer grado, hay una contusión ya de tercer grado, donde en este caso la zona afectada, en el punto central, si logramos ver, es con este aspecto como hay una herida leve tanto expuesta, pero tiene una zona central necrótica que se le llama escara. Usualmente las escaras hay veces se da más frecuente en adultos mayores, sobre todo los adultos mayores que están postrados en cama y tienen esta condición más propensas a aparecerle las escaras. Y la escara se desprende, perdón, finalmente del tejido subyacente. Por ende se ve como que de repente muy semejante cuando tenemos una herida que está cicatrizando
y nos comienza a picar mucho y nosotros levantamos en este caso, este tejido de lo que está cicatrizando, es decir, la costra, lo queremos retirar. En algún momento lo habrán hecho seguramente y notan que en el centro de tanto de la costra hay como un huequito, ¿no? Que estaba recién en proceso de cerrar la herida. Algo así es tanto el aspecto. Y ese desprendimiento va a provocar la formación posteriormente, porque es una herida que va a tardar en sangrar, perdón, que va a tardar en sanar. Va a haber tanto la formación ya dada de una úlcera. Y esto definitivamente requiere cuidados tipo limpieza de heridas, pero bajo un mayor manejo. No es como que una limpieza simple para su caso. Y evaluando que si es un adulto mayor, si es un niño, entonces el cuidado aún tiene que ser mucho más relevante para ello. Entonces, bien, si hay alguna duda hasta este punto, porque le voy a hacer preguntas sobre los tipos para ver si estamos claros. ¿Sí se entendió la diferencia bajo los ejemplos que le mencionó o gustan que le vuelva a mencionar? Sí, bueno, claro, Ever tiene este tipo de afirmación como cáscara. Sí, entonces sí estamos claros, ¿ok? Entonces, bien, vamos a pasar en relación a herida. Vean que, oh, María Eduarda, oh, muy buenas tardes. No te preocupes, toda la sesión está siendo grabada. Igual vas a tener el acceso disponible. Vamos a iniciar ahora recién con el punto de herida. En herida, así es como mencionábamos que fractura, tenemos fractura abierta, fractura cerrada. Lo mismo en este caso, en herida, herida abierta y herida cerrada. La herida tal cual como es una lesión que se ocasiona en la piel, entonces el término o el concepto viene de ahí. Es la pérdida de la continuidad de la piel o mucosa, porque incluso puede suceder en áreas húmedas. Por ejemplo, la mucosa a nivel de la cavidad de la boca. Entonces, que es causada por agentes físicos, de repente provocado por otra persona o incluso por agentes químicos. Vamos por este casito. Tenemos de herida abierta. Hay una separación visible, porque es lo que observamos. Es como si se hubiera acercado un objeto punzocortante y hubiera hecho este corte tan ligero y rápido, pero miren, pero igual es como una abertura, incluso de lado. Pienso que el corte ha iniciado de este punto y se ha comenzado a parar por aquí. Y hay una separación visible de ese tejido. Observamos que aquí está aperturado con una alta tendencia a infectarse. Cada vez que está expuesto un tejido, una herida, eh, cualquier otro tipo de lesión traumática, de por sí es una puerta de ingreso a microorganismos. Ustedes saben, tenemos microorganismos tipo bacterias, hongos, virus, protozoarios y entre otros más. Incluso los insectos, ¿no? Que podrían también ingresar a esta área. Y en el caso de una herida cerrada, nótese que es tan semejante a una contusión. ¿Recuerdan el ejemplo de los dos muchachos que estén jugando fútbol y por ahí le golpeó casualmente pateando la pelota y le golpeó la pantorrilla y generó este tipo de lesión sumamente guinda, literalmente, ya estamos. Entonces tiene este aspecto. Es como una hemorragia totalmente que se acumula bajo la piel
Puede ser tanto dado en cavidades también, aunque es un poco más complicado darnos cuenta, o incluso tanto en vísceras. Usualmente cavidades o vísceras son más presentadas en accidentes de tránsito cuando hay golpes a nivel del tórax. Entonces, que es una zona mucho más delicada y usualmente a veces no nos podemos dar cuenta de forma inmediata, sobre todo si no hemos visto mucho más allá de esos casos. Y ahora vamos a ver estas otras imágenes. Ahora vamos a clasificarlos según la gravedad. La superficial como tal, vemos en esta primera fotito, observamos que es un dedo, a nivel del dedo, un cortecito de repente al momento de cocinar, de repente hay veces hasta el momento de agarrar un hilito o por ahí haciendo manualidades, una hoja, llega a afectar solo la piel, que es causado en este caso por fricción en la superficie cutánea. A veces no es tan sangrante, ni siquiera nos damos cuenta, solo de repente casualmente ejercemos un poco de presión y a veces con el contacto con el agua, algunas otras superficies, ahí recién sentimos que hay una lesión. Ahora, por el lado de este ladito tenemos la herida penetrante que implica ya la pérdida de continuidad, como la fotito anterior. Pudo haberse realizado con un tipo de objeto punzocortante que no solamente afectó la capa superficial, sino la continuidad de la epidermis, dermis, incluso tanto tejidos o órganos más profundos. Pero si notan que si se da a nivel de la cara, a veces puede llegar hasta la zona tanto de la dermis, incluso observarse por ahí, habrán ustedes visto que se ve la grasita, ¿no? De repente decimos si se da más o menos en la cara y ese corte es tanto profundo, van a poder ver a la dermis con esas capitas de grasita amarilla que se observa al fondo. Entonces tenemos estos dos tipos, sí es según la gravedad. Ahora tenemos acá por clasificación por elemento que lo produce. También vamos a poner ejemplos. Tenemos más fotos todavía que detallar. Según el elemento, bueno, lamentablemente, según lo que ocurre tanto en las noticias, es ver una que otra situación presente en la forma de repente cómo encontraron a una persona tanto herida producto de un accidente o una persona fallecida producto de repente de un secuestro o un asesinato. Eh, para ello, en este caso, según las heridas por el agente que lo ha causado, tenemos la cortante o la incisa, que tiene como esos cortes larguitos o como el que logramos observar por aquí. Miren, voy a enseñar con la parte verde, como que cortante. Y como ves, son con la parte de las líneas continua, tanto que puede atravesar una a dos capas a nivel de la piel. En el caso de una punzante, al ser un punto fijo, un punto determinante, solo se dio a este nivel, por ejemplo. Véanse que solo generó un punto negrito y la parte negrita, por ejemplo, se ha generado ya la hemostasia fisiológica y ha generado que en la parte externa pues se forme la que más adelante va a ser la costra o el producto, como le diríamos, ¿no? Lo que va a permitir la curación de la herida. Ahora por aquí tenemos la lacerada. La lacerada usualmente es porque ha generado, o es como cuando los pequeñitos sobre todo suben a una bicicleta y por ahí están yendo la bajadita de una pista y en eso deciden irse a toda velocidad y la bicicleta pierde el control y terminan lastimándose la rodilla sobre la pista, sobre esta área. Cuando esto sucede, saben ustedes que usualmente la zona de la rodilla a veces como que tiene heridas irregulares
una puede estar más sangrante que otra, o en el mejor de los casos solo puede ser una herida cerrada. Solo se observaría un moretón gordito, moradito, infladito, ¿no? Pues lo digo un poco gordito. Entonces, ahí sería un tipo de lacerada. Bajo este ejemplo, podría ser como ejemplo aquí, la persona en el área de su nariz, fíjese, pudo haber sufrido un accidente de tránsito que justamente le genera una herida lacerada a nivel de la nariz. Por aquí, por armas de fuego, generalmente tienen la presentación como el ingreso de un punto fijo de un proyectil y alrededor generar como como una expansión. Por ejemplo, podría ser como en esta imagen. A veces puede quedar el casquillo de bala al inicio o incluso ser tan penetrante tal cual como en este casito podría ser algo así también y pasar desapercibida. Puede ser por abrasiones, decir que de repente, por ejemplo, estábamos rayando el queso, el rallador, estábamos rayando y nos tocó el esteladito de la mano. Tiene este tipo de imagen. Te has lacerado. Avulsiva, a veces como que un poco entreabierta, también genera tanto una herida algo irregular y es más tanto irregular. Tiene como el dedito de acá. Por ahí también la contusa como una generación también a veces sobre todo en la zona de los deditos, como que un poco más abrasiva, un poco más tanto irregular, o incluso llegar al deterioro o a la partición total del dedito, que posteriormente ya incluso llegaría a casos de, digámosle, por amputación, que es lo siguiente, como en esta manito. Una amputación a nivel de los dedos, por ejemplo, manipulación de pirotécnicos o trabajo en alguna que otra fábrica. Aquí, por ejemplo, vean si también tenemos la contusa. La persona pudo haber tenido un golpe, un impacto con producto de un accidente de tránsito y tener ese tipo de presentación, ¿no? Véase que es tanto irregular, vea, es tan semejante. Y por aplastamiento, como observamos por aquí, producto de repente por, eh, digamos, por un fenómeno tipo el sismo, temblor, terremoto, y por correr por ahí cayó una estructura a nivel de la pierna y nótese de que de la rodilla hasta el tobillo, incluso el pie, ha caído un bloque de repente de metal, un bloque de concreto y ha aplastado la estructura. Tanto ha sido el sangrado, tanto ha sido el impacto, que es sorprendente que de ahí es como que la sangre se ha logrado secar en el área. O si no miras, porque incluso se ve áreas a nivel del huesito, se ve la zona necrosada, se ve zonas expuestas del hueso. Entonces, como es que el sangrado incluso se palpó en estos casos, se paró, la persona está viva, la persona ha fallecido, pueden haber una que otra situación bajo este caso. Entonces, igual, son según los elementos que lo producen. Puede ser por personas externas o porque de repente accidentes o fenómenos meteorológicos, como en este caso sería como un sismo. Ahora, según mecanismos de acción, también tenemos más imágenes, porque en el examen que le voy a mostrar, le voy a poner también imágenes, pero igual lo vamos a deducir muy bien. A ver, según el mecanismo de acción, arma blanca, nótese que son las líneas propiamente, por producto de, digamos, un cuchillo o una navaja, son como que más lineales, medio oblicuos. Por arma de fuego, nótese que son, incluso algunas pueden quedar en el trance, en el ingreso, otras pueden haber ingresado totalmente. No, eso será como pequeños chupones, sin tanto más daño a nivel alrededor. Un objeto contuso, si quizás de repente estuvo haciendo
alguna que otro trabajo nocturno o algún que otro trabajo que tenga las máquinas ahí al lado suyo en la parte superior, pudo haberse generado este golpe directo, incluso con una caída, incluso en una pelea, porque son objetos fijos con el impacto a generar este tipo de golpe que observamos, perdón, de lesión que observamos. La mordedura de animal, usualmente la mordedura de perro, nótese los puntitos chiquititos bastante que vemos por aquí. Nótese tantos puntitos como 2 veces que le hubiera agarrado con la boca. Entonces, puede ser también la de gato o la de algún otro animal, la mordedura de un animal según este mecanismo que lo ha generado. Ahora sí, también según el lugar donde esté elaborando, puede ser por un agente químico, como el ejemplo el ácido sulfúrico. Nótense que al ser un ácido, sobre todo un agente tanto corrosivo, va a ser uno que ni bien tiene en contacto con la piel, hay un cambio de color tanto inmediato. Nótese que inicia más o menos por aquí, miren toda la expansión del cambio de color, y a nivel central, donde posiblemente, lo digo así, que es el inicio de donde comenzó a caer el reactivo. Es como que el eje central y en las ondas a los lados se generó solo parte del cambio de color, o donde inició a caer el líquido en este punto, tiene este color medio rosado. Entonces, definitivamente ácido sulfúrico va a generar un degradamiento a nivel de la piel de forma inmediata. Cada una de estas acciones, sobre todo por agentes corrosivos, agentes químicos, la acción inmediata es colocar la zona que acaba de ser expuesta, dañada, bajo así semejante una quemadura, directamente con agua. Agua para evitar que el elemento que cayó en la piel siga expandiéndose del calor o con las ondas y siga generando el daño a nivel de la piel. Y el agua le va a poder ayudar a quitar y a calmar en el caso que esto se intensifique más. Ahora bien, aquí en agente térmico, por ejemplo, miren, a nivel de la mano, de modo de ejemplo, diría, sobre todo este tipo de lesión, a veces puede también tanto suceder cuando están cocinando, cuando están sobre todo haciendo a la ollita, levantan la tapa y por ahí el calor le dio a toda la estructura, toda esa área que se dañó. O de repente estamos planchando la ropa, sobre todo las planchas ya grandecitas, o la vaporizadora que también tiene gran contenido en calor, un poco de este golpe de calor, sobre todo a nivel de la mano, definitivamente ese tipo de presentación es clásico para ese producido por agente térmico. Bien, antes de pasar a esguinces y dejar en claro en relación a las heridas, por mecanismo de acción, elemento que produce, por gravedad, alguna consulta o duda que les pueda ayudar para que ustedes no se sientan solos también, o si se está entendiendo. Entonces, todo bien, sí están aquí, ¿verdad? No estoy sola. Si algo no queda claro, por eso que trato de ponerle varias imágenes para que esté más ilustrado, porque mencionarles y hablarles sería un poco más confuso, ah, para que estemos bien. Bueno, lo que usualmente salen con presencias de pus o algunos que otros materiales, usualmente son heridas contaminadas porque han sido sobre todo expuestas o colocadas a áreas
o elementos contaminados, o de repente gasita, alcohol, le han colocado agua oxigenada, entre otros colinos, hierbitas. Usualmente no hay una buena limpieza y genera producción de este pus. Es, como le menciono, usualmente heridas contaminadas. ¿Alguna otra pregunta? ¿O todo está claro? ¿Algo más que aclarar? No se comprende nada. Todo es válido. El alcohol de 70 tiene usos en su mayoría para medidas de bioseguridad. No se aconseja la aplicación en la zona de las heridas directamente. En las contusiones, en los 3 grados existe hemorragia. Claro, sobre todo en la contusión, te voy a mostrar la foto, voy a retroceder aquí. Esta foto. Cuando tú ves más rojitos, como vemos en esta fotito y en esta fotito de aquí, sí, mira, hay ruptura de vasos sanguíneos, por eso que tiene este aspecto rojizo. Mientras más rojizo, más ruptura de vasos, literalmente, por el color. Usualmente la de mayor calibre pudo haber sido una vena, una arteria. Y usualmente si es por capilares chiquititos, tiene el color como que un moradito delgadito, algo verdecito por el golpe, pero más rojizo, más rotura de vasos. A eso se refiere. Y está presente en el segundo y en el tercer grado, que incluso formó ya una escara. Ahora sí, claro. ¿O alguna otra cuestión más que les apoye antes de iniciar el esguince? Muy bien, si ya estamos claros, vamos a avanzar con lo que es esguince. En este caso, véanse tal cual la imagen, de repente para aquellos que hacen deporte, fútbol, o hacen de repente ballet, o hacen baile, sobre todo para esos tipos de escenarios, el tener una torcedura traumática de la articulación que puede provocar esta distensión, es decir, el pequeño flexionamiento o gran flexionamiento, o incluso hasta la ruptura total de los tejidos conectivos. Me refiero sobre todo a esos tejidos blanquitos, los cartílagos blanquitos que se observan por aquí. En este caso, ligamentos y o la cápsula completa. ¿Qué ocurre cuando una articulación se fuerza más allá de sus límites anatómicos normales? Hay casos que sé que hay personas que son de repente más flexibles que otros y hay veces que pueden presentarse este casito sobre todo, o sea, tener esta flexión y bueno, solo será un dolor de un día, ¿no? Tomar antiinflamatorios y ya le pasó, porque también eran personas un poco más flexible, a veces habíamos escuchado, ¿no? Vemos, de repente tenemos amigos, conocidos o familiares que de repente pueden hacer el movimiento de sus brazos más atrás, los brazos pueden flexionarlo mucho más, los pies también. Entonces tienen esta característica distinta. No necesariamente tienen un esguince, pero pueden hacer ese tipo de flexión. A veces como que flexionaron demasiado y generó ese dolor un poco marcado, pero bueno, se tomaron pastillas, un par de pastillas y luego volvieron a restablecerse. Pero hay personas que no están acostumbrados a esta extensión o distensión, que para esos casos en su mayoría produce esta ruptura total de esos elementos del ligamento o cartílago aquí presente.
Entonces, véase, ¿no? De repente ustedes también han pasado por alguna vez, sobre todo de repente haciendo deporte o visitando una o que otra área turística caminando, podría pasar. Y aquí también tenemos según la gravedad. Les recuerdo que mientras que ustedes vean más rojizo, más moradito, más verdecito, es porque se ha logrado romper a nivel de los vasos sanguíneos. Dijimos vasos sanguíneos como capilares, arterias y venas, por ejemplo. Entonces aquí, según la gravedad de lesión, tenemos en el primer grado, también conocido como entorsis. Fíjense que el piecito está hinchado, sobre todo en la zona del tobillo. De repente a veces le dicen tipo pie de elefante, ese tipo de expresión. Pero son distensiones de forma parcial al nivel del ligamento. Quizás no puede mover hacia adelante, pero hacia atrás sí, o al revés, que no implica ruptura porque puede caminar ni desprendimiento, solo que se ha inflamado esta área. Como ven, se ve más abultada. Y en el caso fuera del segundo grado, hay una ruptura tanto parcial, véase que está mucho más rojizo, incluso la base verdosa, perdón, puede ser parcial o total de los ligamentos. ¿Qué es lo que te va a decir la persona? ¿Qué se siente? En este caso, hay movimientos articulares anormalmente amplios. A eso me refiero que ha habido un estiramiento mucho más allá de lo permitido, como podría haber sucedido en la fotito anterior, como en este caso, puede haber un sobreestiramiento terrible y no es normal, ¿no? No podemos todos hacer eso. Entonces, estos anormalmente amplios, por ende la zona quedó muy rojiza, hinchada, y ya incluso producto de ello hay un dolor intenso. Ahora, por este caso de tercer grado, ya aquí existe una ruptura completa del ligamento, con incluso arrancamiento óseo. La parte ósea se ha retirado totalmente, a tal punto que nótese, miren, la zona moradita se ha expandido mucho más, abarcado, porque ha habido un movimiento totalmente de la unión ósea en este lado. Entonces, por eso dice, ruptura grande, en este caso, puede causar luxación articular, porque no hay congruencia, está inestable, incluso la forma como vemos el pie, hinchado, abultado, enrojecido, y no es usual observar algo así. De repente quisiéramos, en el mejor de los casos, ver solamente el primer grado, ¿no? Pero aquí la del tercer grado ya es terrible. Ha habido ruptura completa a nivel óseo. Entonces aquí les voy a mostrar ya algunas imágenes referentes a luxación. Vamos a ver algunas imágenes tanto de radiografías, donde van a poderlo ver de manera más interna. En el caso de la letra A, acá se ve la unión con normalidad de estos dos huesitos. Estamos tanto, por ejemplo, a nivel de la rodilla, sobre la parte de la bolita, la parte superior. Pero mientras para el otro lado, obsérvese cómo se ha separado un área del otro. Y solamente hay la unión de los dos primeros laditos. Entonces es una lesión cápsulo-ligamentosa porque surge en zonas de uniones. Por ejemplo, como les decía, la rodilla puede ser la cápsulo, las ondas circulares por aquí a nivel del codo, cápsulo y hay ligamento porque yo puedo estirar, y es cápsulo porque esta zona es un poco redondita, por ejemplo a nivel del codo, perdón, de la muñeca, que también es un poco más circular y hay unión y yo puedo hacer estos movimientos, cápsulo ligamentoso porque puedo estirar. Entonces, donde los extremos articulares pierden su contacto normal de forma permanente.
Por ende va a haber mucho dolor, va a haber inflamación. Y aquí se clasifican en simples, que de repente no hubo fracturas, incluso, solo que duele hacer la hiperestiramiento, digámosle así, o tanto complejas que ya presenta un tipo de fracturas, incluso a nivel externo, si de repente hubo una fractura a nivel de la muñeca y se estiró demasiado hacia arriba o hacia abajo, hay una deformidad en este nivel. Bien, entonces vamos a ver aquí, hay otras fotitos. Por aquí tenemos ya con imágenes reales, donde ustedes van a poder apreciarlo según su grado de exposición. Es decir, así como le decía, en traumatismos hay abiertos y cerrados o fracturas abiertas y cerradas. De ahí les dije, heridas hay abiertas y cerradas. Ahora acá tenemos en luxación, igualmente, luxación abierta y cerrada. Es que si notan ver la imagen de la luxación abierta, es bien tediosa, es bien fuerte, porque está expuesto totalmente la zona del huesito a nivel de la planta del pie con el que hacemos contacto, está expuesto totalmente hacia la parte exterior. Pudo haber sido producto de un accidente de tránsito, por ejemplo. Y en el caso de ya, en este caso de la luxación cerrada, nótese que hay una descontinuidad. Miren cómo se aprecia este pie. Ingresó y se desplazó totalmente. No se expuso hacia afuera, pero sí hubo una descontinuidad, como vemos por aquí. Se ve irregular. Probablemente le van a tener que hacer una intervención, pero previamente le sacaron imágenes para observar por dentro y de acuerdo a ello hacerle el manejo necesario. Aquí vamos a ver otras imágenes. Vamos con los tipos de luxación. Bien, hasta aquí alguna pregunta, por favor. No se están asustando con las imágenes, ¿no? Estoy tratando de mostrarles lo más semejante con la realidad y aquí algunas que otras imágenes médicas para que esté un poquito más claro. No se debería acomodar manualmente. Es lo ideal. Siempre se debería hacer cualquier acción previo examen de imágenes, porque no sabemos si internamente, digamos, se pudo ser una fractura con múltiples huesitos pequeñitos. Le decimos tanto concominante o pudo ser una fractura tipo que por ahí está pasando una irrigación muy importante, sobre todo la parte de la cadera o la columna, y definitivamente ahí también va a ser bien complicado. Entonces, mejor asegurarse previo examen de imagen. Ok, para los demás participantes, ¿todo claro? ¿Qué hacer y qué no en una luxación abierta de los primeros auxilios? Ok, lo que hay que hacer si es abierta y si hay un pequeño, sobre todo gran sangrado, aplicar parte de lo que es el cuidado, de repente de ponerle a buen recaudo, de evitar de colocarle materiales infectados. eh, y lo que no deberíamos hacer, bueno, ejercer demasiada presión en el área y tratar de acomodar el hueso como a veces lo quieren intentar de hacer en su momento, pero otra vez hay el riesgo de que toques grandes vasos o arterias en la zona. Inmediatamente ir coordinando con el sistema de emergencias para que vengan pronto.
Bien, igual déjeme por favor sus preguntas, con gusto los voy a poder ver. Vamos a ver ahora la parte de los tipos de luxación. Tenemos aquí la traumática, usualmente es tanto la más común, ocurre cuando una fuerza externa, un impacto violento ha obligado a los huesos de la articulación a separarse. Tenemos en este caso la luxación habitual, que es la imagen que estamos observando aquí. Puede ser por este caso provocado por una inestabilidad posterior del hombro. Ocurre usualmente porque hay mucha facilidad, incluso con movimientos cotidianos, ¿no? Porque la articulación ya quedó dañada, débil o inestable, o tras incluso un primer golpe o impacto. Una persona de repente que sufre de inestabilidad posterior del hombro, quizás al dormir, al estirarse o al lanzar una pelota sin hacer fuerza extrema, el hombro se le sale. Hay personas así también, que es una fuerza no tan marcada, incluso eso provocó que su hombro se moviera del lugar. También tenemos la redisibante, que es la que estamos viendo por aquí, de rótula, en caso, por ejemplo, aquí de un niño de 4 años. Es la articulación que se luxa una y otra vez por traumatismos que no tienen que ser tan graves también. Generalmente porque no se sanó la primera vez, no, digamos, a buen manejo. Y hay personas así también. No sanaron muy bien y a la siguiente vez sucede mucho más rápido. Pero hay personas que de repente nunca les pasó y sucedió la luxación en el brazo, pero la siguiente vez sucedió en la pierna, de repente la siguiente vez sucedió en el pie, y eso es distinto en el habitual versus a la redesivante. Ahora, si es una antigua o inveterada, es aquella luxación que en este caso, la antigua inveterada, otra vez, es la luxación que no se diagnosticó, que no se acomodó a tiempo y han pasado semanas, meses y los músculos y ligamentos ya se adaptaron, porque así es el cuerpo tan inteligente. Va a buscar formas de volver a acomodarse solito, pese a pasar semanas o meses. Y se ha tensado en una posición incorrecta. Eso a largo plazo en una persona definitivamente le va a causar un dolor terrible que no te va a ayudar tanto los antiinflamatorios, porque se ha, digamos, en otros términos más prácticos, se han pegado los huesos como pueden y esto ha hecho que forme una articulación que no debería. Entonces, cuando camina vas a sentir dolor y tampoco es bueno saber que, bueno, el hueso se va a pegar solo, ¿no? A veces dicen esa expresión. Pero por ello, si alguien sufre un fuerte golpe en el codo, en una zona sobre todo de repente rural, aislado, que no hay mucha ayuda suficiente y piensa que solo es un esguince, dicen, no, cuando camino me duele un poquito, no me duele demasiado y lo dejo pasar. Meses después va al médico porque no puede mover el brazo y eso significa que la articulación está luxada, rígida, por lo que acomodarlo ahora en esta situación, meses después, ya no va a ser fácil. Y pues incluso, ¿qué hacemos entonces en este caso? Pues va a requerir cirugía, cuando pudo haberse manejado previamente poniéndole las atenciones necesarias, ¿no? Tipo tanto vendaje, ponerle yeso, y eso lo hubiera ayudado. Lamentablemente esos casos llegan a cirugía. Entonces, ¿qué más? Vamos a ver. También por aquí, nótese que tenemos la congénita. Vean que esta es una luxación congénita de cadera. Esta articulación ya de por sí viene mal formada desde la mamá y el bebé nace con el hueso afuera de su sitio
o incluso con una facilidad enorme para salirse. En esta imagen que estamos apreciando es justamente el área perdónenme, justamente es el área de donde se está produciendo al nivel de la cadera, la luxación congénita de cadera, que el bebé nace con la cabeza en este caso, digamos, el bebé nace con la cabeza del fémur fuera de la cavidad, movilizada, claramente de la pelvis, porque esta última es demasiado plana y se detecta o se trata de verlo antes con maniobras médicas al nacer. Pero es lamentable porque se desplaza el huesito. Y por aquí la tan famosa tanto artritis como ejemplo de las patológicas que ocurren porque hay una enfermedad previa como podría ser una infección, un tumor o una inflamación crónica, que esto genera destrucción eh, y debilita tanto los tejidos que sostienen la articulación, la cápsula articular, ligamentos, haciendo que los huesos se desalineen. Ejemplo, en esta fotito muestra una articulación con artritis y la inflamación grave, constante, la artritis, sobre todo reumatoide, destruye este cartílago y los ligamentos que hace que los deditos, las rodillas, incluso en la zona de los pies, de la pierna, se deformen y bueno, se luxen sin necesidad de que la persona se haya caído o se haya golpeado. Perdón, un momento. Ya, ahora sí. Entonces, bien, acá hemos visto parte de los tipos de luxación. Vamos a ver al tanto en la siguiente más que tenemos. Vamos a repasar un poquito más referente a fracturas. Y bien, en fracturas, cuando ya se ejerce una presión, imagínense que es como un palo, una estructura que ustedes quieren llevarlo de repente para hacer leña o llevarlo para trabajos de carpintería y flexionan el palo largo tal cual como comienza a rajarse. Se ejerce esta presión sobre el hueso que supera su resistencia y este se quiebra, se rompe o en este caso cualquier tipo de ruptura, digamos, sin importar su tamaño, se va a llamar fractura. Y las fracturas pueden originarse por, de repente, producto de tanto caídas, golpes fuertes, movimientos bruscos, tanto en relación a la torsión o contracción que pudo haber producido este tipo de presentación. Bien, vamos a ver esta fotito de aquí. También tenemos clasificación y acá vamos a ver la fotito sobre los tipos de fractura. En este primer caso, en la primera foto, tenemos en la fractura abierta de tibia, que como ven, miren cómo está la punta del hueso totalmente expuesto. El hueso fracturado ha quedado expuesto y está visible a simple vista, tal cual estamos lográndolo ver. Acá son aquellas en las que la fractura no comunica con el exterior, pero sí ha como que descontinuado, por este otro caso, una fractura cerrada. Se ha descontinuado el bracito, ya que la piel sí permanece intacto, menos mal que no está hacia afuera, pero está, como ven, irregular. Probablemente no van a decir sí, le van a llevar al huesero y todo ello, pero es algo que no debería pasar. Bien, entonces, ahora por aquí. Entonces, véanse que se repite mucho lo que es referente, si es abierto, si es cerrado, y acá también estamos viéndolo nuevamente. Ahora sí tenemos, según la localización, tenemos la tan llamadas fractura epifisiaria,
que usualmente sucede a nivel del dedito. Sucede a nivel del dedo, sobre todo a nivel de este dedito, y tiene tanto la salida a nivel tanto de la uña, véase como que aquí, donde inicia tanto la uña, véanse que a nivel de rayos X justamente se movilizó a nivel de la uña. Entonces le decimos ubicadas en las zonas de las epífisis. Y si es tanto en la parte, digamos, con comunicante a nivel de la muñeca y aparte de ese ladito, ya le decimos las diaficiarias y hay un huesito justamente ahí que se llama la diáfisis, que es aquella que observamos aquí justamente ya en la fotito, en los rayos X se ve así, ¿ven? Los dos huesitos, pero justo aquí, en el huesito de la diáfisis, hay esta separación. Ahora, según el trazo, en este caso. Según el trazo aquí, tenemos si es tanto longitudinal, si es transversal y si es oblicuo. Si vemos en este caso, por ejemplo, si es tanto longitudinal, un hueso largo, alargado, tiene esta presentación. Bien, perdón. Sí, o sea, ya es noche. Bien. Entonces, como le decía, tenemos la longitudinal, el que estamos aquí apreciando en imagen. Imagínate, el hueso de la pierna tiene esta tipo de presentación longitudinal. Y justo como si fuera un palito largo, si nosotros flexionamos en un hueso, sobre todo a nivel de la pierna o tanto del brazo, hemos llegado a afectar el trazo de fractura en la zona abdominal. Tenemos la transversal, si lo partimos directamente en seco a la mitad, un corte transverso, tal cual se aprecia aquí, como si fuera un corte con cuchillo, partido directamente. Y en el caso de la oblicua, véanse que es como un punto de partirse, pero de lado oblicuo, de costado. Y bueno, vamos igual a repasar aquí. En el longitudinal, la fractura sigue la dirección del eje largo del hueso, como cortado desde arriba hacia abajo, un corte largo. En el caso de la transversal, la fractura es perpendicular aquí al eje largo del hueso. Es continuado. Si unimos los dos puntos, pues en este caso definitivamente sí, no va a tener esta unificación inmediata. En el caso del oblicuo, un corte tanto, en este caso del lado. La fractura forma este ángulo diferente, pero con el eje ya de costado. Sí, en este ejemplo, Alexon, es en este caso en longitudinal es a nivel de los extremos, como en este caso. Es un corte que viene de arriba y va directamente hacia la parte más inferior. Pueden escribir, por favor. Yo le voy a leer. No se preocupe. Veamos aquí primeros auxilios ante casos de fractura. Voy a ver si es que les estoy compartiendo, perdonen, audio. Vamos a ver si me logra escuchar. Hola amigos y amigas, mi nombre es Felipe López, soy ¿Se logró escuchar, perdonen? Para darle play al menos unos 3 minutitos. Sí, muchas gracias por confirmarme. Vamos a darle play. enfermero intensivista. El día de hoy vamos a ver un video de qué hacer en caso de presenciar alguna fractura o primeros auxilios en fractura. Acompáñame a ver el video. Lo primero que debemos de saber es
es saber cuándo un hueso puede estar probablemente fracturado y saber identificar los diferentes tipos de fracturas. Existen lo que son las fracturas abiertas y cerradas, o expuestas, que son las abiertas. La forma de detectar una probable fractura siempre va a ser probable hasta tomar unos rayos X y corroborar que verdaderamente esté fracturado el hueso. ¿Ok? Una fractura, ¿qué es? Es la pérdida de continuidad del tejido óseo o la pérdida de continuidad de un hueso. Así de sencillo. Es cuando un hueso pierde su continuidad. Entonces, las fracturas cerradas son las que se observa solamente deformidad al tacto. Cuando nosotros valoramos la extremidad afectada, se escucha un crépito como crujir. Entonces, deformidad, crepitación y sensibilidad al tacto. Si ustedes tocan la parte fracturada, muchas veces va a referir dolor a la persona. ¿Ok? Entonces, deformidad, se va a ver deforme. No se va a ver como se ve, por ejemplo, aquí estos huesos del antebrazo, que son el cubito de radio. Se va a ver quizá una protuberancia. Entonces, quiere decir que algo está pasando ahí. Entonces, sensibilidad al tacto, a lo mejor se inflama o edematiza la zona fracturada. Deformidad, y al momento que ustedes palpen, quizá crepite o cruja. Así se va a escuchar. Y se va a sentir el crujido también. Esa es una fractura cerrada. Una fractura abierta o una fractura expuesta es más peligrosa. ¿Por qué? Porque puede atravesar piel, músculo, grasa y puede dañar vasos sanguíneos como arterias, venas o capilares. Entonces puede ocasionar una hemorragia aparte de la fractura. Entonces es más peligroso. Vamos a A continuación vamos a simular cómo tenemos que inmovilizar una fractura. Podemos, por ejemplo, este hueso se llama tibia, que es la espinilla, como se le dice aquí en México coloquialmente, y atrás está el peroné. Es un hueso largo y que se fractura muy comúnmente en caídas muy fuertes o en choques de motos. Entonces, lo primero que debemos de hacer es descubrir la extremidad afectada. En este caso podemos pedir la autorización, romper hasta que nosotros observemos completamente el hueso. Y si está el hueso de fuera, nunca introducirlo, ¿ok? Porque vamos a dañar más. Y si el hueso se mira muy deforme y no está de fuera, nunca tratar de acomodarlo. Eso que lo tienen que hacer los médicos ya teniendo unos rayos X de cómo está la fractura. Ya sea que vaya a ocupar cirugía o simplemente acomodarlo y con un yeso sea suficiente, ¿ok? Entonces, descubrir las... Entonces, miren, hasta ahí ya hizo los 3 pasos. Aseguramos el área, evaluamos signos vitales, ha mencionado estos puntos. No intentemos alinear el hueso, que lo ha mencionado. Y ahora vamos a continuar la parte de inmovilización con férula. Zona afectada, en este caso es el hueso de la tibia. Si es posible y podemos hacerlo, es quitarle el zapato de una forma muy cuidadosa. ¿Cómo vamos a inmovilizar una fractura? Por ejemplo, es una fractura en la mitad de la tibia. ¿Qué debemos de hacer? Evitar que los huesos se sigan moviendo y provocarle un dolor al paciente. ¿Okay? Entonces podemos nosotros con nuestro mismo brazo hacer una férula así. De esta forma yo estoy evitando que el hueso se siga moviendo y yo estoy formando una férula anatómica con el mismo cuerpo mío. ¿Okay? Podemos aflojarle el zapato de una forma muy cuidadosa y quitárselo poco a poco. Obviamente le va a doler, ¿ok? Pero recordemos que se va a edematizar y van a matar o hinchar toda la extremidad. Hay que evitar hacer la menor cantidad de movimientos para ocasionarle el menor dolor posible. Siempre. Véase que inmoviliza, en este caso con ayuda de su brazo, mientras que a uno les ha hecho la colocación tanto de la férula como hace mención. Pero ahí hay una técnica que más o menos por aquí ha empleado lo que es con el uso de cartones, que lo que va a hacer es tratar de ir ingresando, alejando el brazo, ingresando el cartón
en el área que está sosteniendo para lograr generar justamente el área rígida. Y de ahí ayudarse con un pañito, una tira de tela, el poder afianzar y ejercer, pues inmovilizar en este caso con elementos rígidos si estuviéramos en la calle o en un accidente de tránsito en calle, que a veces no lo vamos a tener en casa. Posteriormente, hay que aplicar hielo envuelto en este caso en la tela, de repente la parte externa, con el fin de que podamos brindarle también una acción antiinflamatoria hacia este punto. Y incluso si no tenemos hielo, no importa, pero ya al hacer la inmovilización, miren como el ejemplo de aquí con este cartoncito, ya estamos haciendo bastante, así no tengamos los elementos que nos solicitan para ejercer justamente lo más necesario en salud. Pero el hacer esto les va a dar las pautas. El video es bien amplio, son 12 minutos, así que se los dejo como muestra ahí en el material para aquellos que lo van a obtener, porque sí tienen que escucharlo de forma pausada, ¿sí? Vamos a aplicar entonces lo aprendido. Voy a ingresar aquí y vamos a ver. Vamos a cargar un momento. Voy a dejar de compartir esto. Y un momento, voy a compartirles mi otra pantalla. A ver, vamos un momento. Voy a ponerle como empezar. Ahorita les voy a compartir para poder hacer el juego. Y vamos a compartir este enlace. Todavía tenemos unos minutitos. Ingresen, por favor, los que pueden y los que no, a través de mi pantalla. Yo les voy a compartir un momento aquí. Muy bien, ya están ingresando Ever y María. A ver si más personitas se unen. 2 minutitos más para dar inicio y dejarles al final unos minutitos también para ustedes, para algunas preguntitas adicionales. ¿Sí? Muy bien, ¿alguien más va a ingresar para darle inicio? Si es que no pueden, otra vez pueden verlo a través de mi pantalla, ¿sí? Aquellos que no están en una PC, una laptop o una tablet, porque por el teléfono no van a poder ver las preguntas. Muy bien, entonces voy a dar inicio al Kahoot. Vamos a ver. Son 14 preguntas. Vamos a iniciar con la primera. Para aquellos que no han ingresado, tienen por favor aquí el chat para poder comentar su respuesta lo más resumido posible, si es muy grande.
Ok, muy bien, muy bien. Vamos ahora a la siguiente. En los comentarios pueden poner por el color, así como Edith, de repente solo amarillo, azul, rojo, solo el color. Y ahí está, para que puedan escribir más rápido. Bien, el amarillo. Bien, Ever está subiendo. Así es, en color rojo. Vamos a ver ahora aquí. Se caracteriza por la rotura completa, como dice, ya es completo del ligamento. Sobre todo los que son más grados son los aquellos que tienen la rotura completa. Ahora vamos al de primer grado en el esguince. Tenemos primer grado. Oh, estaba reñido. Pero es el rojo, distensión del ligamento. Ahora vamos con fractura, en este caso. ¿Qué es fractura? Ahí hablamos a nivel óseo. Óseo tiene que ver con... Muy bien, color verdecito. Estos son tipos de fractura, excepto... Ahí les había mostrado unos rayos X en las fotitos. Justo les repasé 2-3 vecesitas más. Así es, muy bien. Con minuta. Vamos con la 8. Fractura que compromete piel. Si está en piel, entonces está... Ok, muy bien, abierta. Vamos con la 9. Se realiza una maniobras, ante una fractura, excepto... ¿Qué es lo que se debería hacer y no debería hacer? Ok, muy bien, el rojito, así es. Vamos con la pregunta 10. Vamos con la 11. En la movilización del brazo y antebrazo no es necesario el uso de cabestrillos. ¿Ustedes qué creen? Cabestrillos, ese aparatito que te hace como una fajita, cargas a nivel del hombro. Oh, estaba reñido, falso. Ya, vamos 12. De las costillas se usan tablillas o cartón. Marcaron velozmente. Ok, vamos. La función del cabestrillo, eso que sostiene a nivel del hombro y el brazo. Hombro y brazo, ahí ya les mencioné. Así es, color amarillo.
La última pregunta. Aquí, bueno, no se preocupen, pero eso tiene que ver más con la zona de México. Aquel que lo sabe, genial. Y si no, no se preocupen. Y por ejemplo, Alexon dice Jalisco, pero era de Sinaloa. Una pregunta de historia adicional. Bien, vamos a ver quién llegó al podio en este última pregunta que hemos visto adicionalmente. Ah, ganó Ever Pablo, muy bien. Y María Alejandra hacia el segundo puesto. Excelente, muchas gracias por haber participado y estar aquí. Vamos a compartir tanto la parte final de esta presentación y espero que les haya agradado, sobre todo la parte del examen, que es así, para jugar, para que no sea tan confuso ni tan difícil para ustedes. Igual lo pueden practicar. Tienen ahí el material disponible para aquellos que van a continuar hacia la última sesión presentando. Ya nos falta una más, por favor, tienen que dar su examen, tienen que estar al día y espero que les haya encantado la presentación. Si no hay alguna otra cuestión, tenemos la próxima sesión igual para resolver muchas más dudas adicionales. Y bueno, espero verlos en la próxima clase. Ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, nos vemos. Muy buenas noches. Buenas noches, estimados participantes. Agradecer a nuestra docente, la licenciada Rosa Sánchez, por la clase que nos ha compartido.